Estamos de vuelta con su programa La Voz de la Sociedad Bolivariana de Guacara, con su moderador, el profesor Gustavo Freites, en su radio alternativa 105.9 FM. Hoy con una temática muy especial, el natalicio del libertador Simón Bolívar, 242 años del nacimiento de nuestro libertador Simón Bolívar y de la Sociedad Bolivariana de Guacara. Estamos rindiendo homenaje con algunas actividades que se van a desarrollar en el transcurso de la semana. Hoy tenemos un invitado especial en nuestro programa, el amigo Damaso Pérez, es un estudioso de la vida bolivariana, es un colaborador permanente, un miembro ad honorem de la Sociedad Bolivariana de Guacara, miembro honorario de este equipo. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Ponte y Palacios Blanco. Nació en Caracas el 24 de julio de 1783 y murió en Santa Marta el 17 de diciembre de 1830. Fue conocido ampliamente como el libertador de la patria. Hoy estamos rindiendo un homenaje a nuestro libertador. Damaso, ¿qué información nos trae sobre esta temática tan buena, tan especial que tendremos esta semana a los 242 años del nacimiento de nuestro libertador? Bueno, lo primero, gracias al profesor Gustavo Freites y gracias también a Alternativa 105.9, la emisora que ya ha hecho historia en Guacara. Hablando nada más y nada menos que nuestro gran libertador Simón Bolívar, un hombre que está con nosotros y estará por mucho más tiempo en la historia de América Latina y del mundo. Un hombre que en su tiempo se la tuvo que haber visto bien difícil. Hay muchas cosas de las cuales vamos a hablar más adelante, muchas anécdotas de las que vivió, que tenemos del libertador Simón Bolívar. Bueno, un saludo entonces a esta hermosa población de Guacara y a esta emisora y por supuesto a la Sociedad Bolivariana que nos hemos dado cuenta que en los últimos meses ha estado muy activa gracias a la presencia del actual equipo y del profesor Gustavo Freites, que han venido retomando el objetivo central de una sociedad como esta, que es enaltecer el patrimonio cultural, el patrimonio de la vida y de la obra de nuestro libertador Simón Bolívar. La Bolivariana está comprometida al 100% con el legado del libertador Simón Bolívar y tenemos que hacer resurgir esa figura del Bolívar. Nosotros tenemos a Bolívar en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Imagínense cómo se llama, la República Bolivariana de Venezuela. Es uno de los primeros legados que hay que enaltecer. Pero no es simplemente el nombre, es el quién fue el libertador Simón Bolívar. Imagínate tú que en cada plaza y en cada país y en cada país hay una calle llamada Bolívar, una plaza llamada Simón Bolívar. En casi todos los países del mundo hay el homenaje, le rinden homenaje a nuestro libertador Simón Bolívar. Eso no es una casualidad. Existe una estrella en el espacio que se llama la estrella Simón Bolívar. Eso debe llenarnos de orgullo porque realmente Bolívar superó los límites de la imaginación en relación a la grandeza que tiene. Bolívar lo quiere todo el mundo. Es un tema interesante, pero mucho más interesante es qué hace Bolívar hoy acá en Venezuela y en el mundo. Es importantísimo. Yo siempre cuando estoy conversando en las comunidades, cuando estamos conversando en las comunidades y hablamos de Bolívar y de la transformación que está viviendo Venezuela en este momento, hay que remontarse a 1810, 1811, cuando lo único que se conocía era la monarquía como modelo de gobierno. Y a Bolívar se le ocurre aquí nada más y nada menos que proponer un modelo totalmente nuevo, totalmente distinto, que fue la república. Tan es así que cuando se monta el primer gobierno, se tuvo que montar un triunvirato, porque no entendíamos poderes separados cuando veníamos durante más de 300 años, que acuérdate que Bolívar dice, es que tener calma, ¿acaso 300 años de calma no bastan? 300 años de un modelo distinto
y nosotros necesitamos construir uno nuevo. Hoy estamos construyendo un Estado distinto al que hemos conocido durante 200 años y en aquel momento Bolívar se atrevió a proponer un modelo nuevo, nada más y nada menos que la República, donde había el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo, cada quien por su lado. Entonces, el Bolívar de hoy es importante estudiarlo. Es importante estudiar lo que sucede hoy, conocer el pasado para interpretar mejor el futuro. Hay que, sobre la vida de Bolívar, para poder pasar por esa parte de Bolívar futurista, tenemos que ver cómo se formó Bolívar, cómo se desarrolló. Bueno, fue educado con ciertas perspectivas. Andrés Bello tuvo su influencia, don Simón Rodríguez también tuvo su influencia allí, inclusive Bolívar tuvo acceso a los grandes pensadores de aquel momento, a Voltaire, a Rousseau, o sea, tuvo la oportunidad de formarse y se formó como un ávido de conocimiento, un ávido de tener, de aprender, y esa libertad que él mismo se fraguaba, queriendo ser un niño ejemplar, pero a su forma, a su manera. Este Bolívar fue creciendo, tuvo su situación en 1800, de 1800 a 1803, cuando conoce a la que fue su esposa, y la perdió, por supuesto, en el 22 de enero de 1803, a María Teresa Rodríguez del Toro y Alaiza. Esa es la vida de nuestro libertador Simón Bolívar. Luego de esa pérdida, se volvió a conseguir con su maestro, don Simón Rodríguez, y posteriormente hace el juramento del Monte Sacro. Allí creemos que comienza todo lo que iba a ser el Bolívar del futuro, el Bolívar estadista, el Bolívar que lideró campañas para la independencia de Venezuela y para la independencia de América. Efectivamente, hablar de Simón Bolívar como que nos lleva una gran cantidad de programas, una gran cantidad de horas. Pero como tú y yo somos educadores y tú y yo somos robinsonianos, es importante destacar la marca que dejó Samuel Robinson en Simón Bolívar, en el niño Simón Bolívar. El loco de Caracas, le decían a Samuel Robinson. Era un filósofo, un estudioso, un arduo investigador que puso parte de su vida y de su compromiso en formar, en dejar ese legado en ese muchacho que luego se convertiría en el libertador. ¿Quién sabe cómo sería Venezuela, qué seríamos hoy si Simón Rodríguez no se hubiese embarcado en la formación de ese niño? Lo hubiese adoptado para él, darle esa formación y acompañarlo en Europa. Bolívar andaba en aquel momento, después de la desaparición física de su amada esposa, andaba en Europa haciendo cosas de cualquier muchacho de 18 años, 20 años, y Simón Rodríguez lo asume, y no es casual que se van al Monte Sacro, y allí, después de algunas deliberaciones, muchos estudios, Bolívar se siente comprometido y hace aquel famoso juramento que todavía hoy nosotros en cualquier actividad seguimos implorando, explorando y planteando el juramento del Monte Sacro. Imagínate, y no solamente eso, Bolívar y sus circunstancias. Este hombre y sus circunstancias, porque inclusive después de la muerte de su amada esposa, como dices tú, después del juramento del Monte Sacro, le corresponde a él ir en representación de la Junta Patriótica a buscar a Miranda, a convencer a Miranda de que se incorporara en las luchas que se estaban dando acá, porque trascendentalmente España estaba convulsionada en aquel momento por la llegada de Napoleón, por la influencia de Napoleón Bonaparte y la sustitución del rey en aquel momento. Y entonces Bolívar, Miranda, este precursor, conversando con quien fue posteriormente el libertador, el inicio de esta ardua campaña de independencia con
el 1810 con el 19 de abril de 1810, luego la firma del Acta de la Independencia en 1811, que dan entonces a un Bolívar ya involucrado y comprometido, ya para 1812, un Bolívar comprometido totalmente en la pérdida de la Primera República, en la caída de la Primera República, se ve, tuvo que salir inclusive de territorio. Claro, es importantísimo no pasar por alto aquellas reuniones previas a la declaración de la independencia y a la firma del acta, que pudiéramos hacer también un programa. Así es. El acta no se firmó el 11 de julio, no fue ese día. El 5 de julio de Ajá, no fue el 5 de julio, sino que ese día se reunieron los diputados y acordaron declarar la independencia. En ese momento había una coyuntura entre, como dice Gramsci, y lo parodiaba bastante el presidente Chávez, había una circunstancia entre un viejo modelo que estaba muriendo, que era la monarquía, y un nuevo modelo que empezaba a nacer, pero no terminaba de nacer, que era la república. Y en medio de eso estaba la Sociedad Patriótica, que era como el primer partido moderno que nace en estas tierras, un grupo de hombres jóvenes, ancianos, como el caso de Francisco de Miranda, que empujaban para construir algo diferente. Mientras algunos conservadores decían que había que preservar los derechos de Fernando VII en una junta de defensa de los derechos de Fernando VII, estos muchachos de la Junta Patriótica planteaban la construcción de lo nuevo. Entonces lo viejo y lo nuevo está presente allí, y es cuando Bolívar, alguien dice, pero hay que ir con calma, poco a poco. Y Bolívar dice, bueno, ¿cómo es la cosa? ¿Es que acaso 300 años de calma no bastan? Es el momento histórico de insurgir. Y por supuesto hay que tomar en consideración esos espacios donde ya Bolívar, con su audacia, su formación, comienza a ser protagonista de las transformaciones, de los cambios. Lo mandan a España, a Europa, a buscar adeptos, a buscar apoyo de Inglaterra, y él se va precisamente es donde está Francisco de Miranda, porque ya sabía de las andanzas, donde andaba Francisco de Miranda, y la visión empieza a coincidir con Francisco de Miranda y la necesidad de construir algo nuevo, algo grande, algo diferente, que luego pasa a ser la República de Venezuela. No, efectivamente, Damaso. Y hay que destacar que el aprendizaje de Bolívar. Bolívar constantemente se está preparando. Inclusive cuando ya él realiza la campaña admirable, y admirable por lo que tuvieron que pasar ellos para poder cubrir el trecho de territorio que tenían que realizar, ya ahí Bolívar tiene una conciencia diferente a la que tenía en 1811, en 1810, 1811. Ya tiene mayor preparación y constantemente Bolívar se está preparando. Constantemente Bolívar, y ese momento de reflexión, ya para 1815, después de la derrota en la Segunda República, ya Bolívar en 1815, él reflexiona cuando hace su viaje por el Caribe, en Jamaica y en Haití, y esa influencia, inclusive independentista del pueblo haitiano, hace que él piense con mayor fuerza sobre la libertad de los esclavos, sobre la libertad del pueblo, sobre la participación del pueblo, involucrar al pueblo como parte fundamental de la lucha de independencia. Claro, yo creo que el profe Gustavo va rápido, debe ser por el tiempo. Bolívar, cuando se pierde la Primera República, no es cualquier cosa, y ¿qué fue lo que pasó ahí? Un grupo de muchachos hacendados, sin experiencia militar, se embarcan en ese inmenso proyecto de independizar este territorio, y por supuesto él viaja a Cartagena antes de iniciar la campaña admirable, y en Cartagena hace ese primer escrito memorable, que es el Manifiesto de Cartagena. En el Manifiesto de Cartagena, Bolívar analiza las causas de la pérdida de esa Primera República. Y dice, ¿por qué? Pues, claro, teníamos un ejército bisoño, dice él, no teníamos un ejército preparado, y por supuesto no había unidad en el mando, porque los patriotas que se estaban convirtiendo en patriotas eran
hombres hacendados que tenían sus intereses, tenían esclavos. Bolívar, acordémonos de quién comienza la revolución independentista en aquel momento. La revolución independentista se inicia en manos de los llamados blancos criollos, que los blancos criollos no eran otros sino los descendientes de los españoles, los hijos de los primeros invasores que llegaron aquí, que las circunstancias, la formación, lo fueron empujando a formarse, a organizarse para construir algo distinto. Entonces la campaña admirable fue el primer gran acto de guerra de Bolívar, arranca por allá por Cartagena y termina en Caracas declarando independiente a todo este vasto territorio. Y luego, por supuesto, con la derrota de la Segunda República y la andanza de Bove y Morales y toda una serie de cosas que pasaron por ahí, llegamos al 1814, 1815, que es cuando se ve la necesidad de emigrar desde Oriente, luego se embarca al Caribe y conversa con el general Petión. Ahí hay un capítulo interesantísimo en la historia. En la Carta de Jamaica. Ajá, un capítulo muy interesante en la historia, que es la primera revolución de los esclavizados, la primera república independiente en territorio americano que se da en Haití, donde los esclavizados se rebelan y derrotan al imperio francés, construyendo la República de Haití. Bolívar se refugia en Petión y estos le dicen, está bien, yo te voy a dar las armas y los barcos, pero le establecen una condición. Y la condición era que iniciara la guerra, pero con la liberación de los esclavizados. Un tema muy interesante que podemos seguir conversando. Bolívar tiene tanto que contar, como dices tú, que cada uno de sus episodios es un programa aparte. ¿Va? Después de la Carta de Jamaica y después que retorna Bolívar a las siguientes expediciones a Venezuela, logran conquistar algunos territorios, pasan varias circunstancias, pero vamos directo a 1819, el Congreso de Angostura. Allí nace la nueva república y nace después lo que llamaremos luego Colombia, y luego ese año Colombia no existía como nación, existía el virreinato de Nueva Granada en principio y luego, por supuesto, la Nueva Granada, pero allí a partir de 1819 nace Colombia fundada por Bolívar. Ese congreso, el gran congreso, Bolívar pudo lograr que se consolidara tres dependencias que existían, tres departamentos: Venezuela, Nueva Granada por supuesto, y la provincia de Quito. Quito se incorporó posteriormente, pero sí, esa era la intención. La intención era hacer de allí que naciera la Gran República. Ciertamente, Congreso Constituyente de Angostura. Es importante establecer siempre que estos eran congresos constituyentes. ¿Y por qué constituyente? Como el que hicimos nosotros aquí, la constituyente del 99-2000, porque eran para constituir un estado nuevo que no existía, para constituir una república. Entonces en 1811 se establece el Congreso Constituyente de Caracas, donde participan las 7 provincias y 2 que no pudieron porque no llegaron. Por eso es que tenemos las 8 banderas, las 8 estrellas en nuestra bandera. Hay quienes hablan de incorporar la 9ª estrella, hablando de la provincia de Coro y de Maracaibo, que no pudieron asistir, pero que sí tuvieron intención de asistir. Congreso Constituyente de Angostura, una acción fenomenal, y hay un gran documento que es el discurso de Angostura, donde el Libertador establece las características y las condiciones del nuevo Estado que están haciendo. Imagínense que en el bachillerato, en las universidades y en la maestría de Historia estudiamos a profundidad cada uno de estos planteamientos. Bolívar allí plantea el nacimiento del poder moral. Fíjate que Bolívar estaba tan avanzado que en la vieja Europa, ya para aquella época era vieja, la república estaba constituida por 3 poderes independientes.
nosotros con Bolívar establecemos el poder moral republicano y en 1999 con el comandante Chávez establecemos un quinto poder que es el poder electoral. Entonces Venezuela siempre ha estado en la vanguardia de las posiciones políticas en el mundo. Entonces es importantísimo establecer que en el Congreso de Angostura se constituye un nuevo estado con los territorios de lo que se llamaba Venezuela, del virreinato de la Nueva Granada y que luego posteriormente se incorpora el virreinato de Quito. Entonces, efectivamente, Damaso, mucho que contar sobre Bolívar. Y por eso es que la Sociedad Bolivariana de Guacara tiene unos actos esta semana, el jueves, están invitados todos a Guacara a participar en el acto homenaje que se va a realizar en el estatua en la Plaza Bolívar de Guacara. Bueno, entonces, profesor Gustavo Freite y la Sociedad Bolivariana de Guacara, al igual que la Sociedad Bolivariana de Carabobo y de Venezuela, están haciendo este gran esfuerzo por enaltecer el pensamiento bolivariano. Bueno, Bolívar está presente en nosotros, está presente no solamente en el nombre de las calles, en el nombre de las principales avenidas y de las principales plazas de todos los pueblitos, sino que debe estar presente en el corazón y el pensamiento de cada una y cada uno de los venezolanos, y allí el gran trabajo que están haciendo ustedes, y por eso merecen ser felicitados. Y nos vamos despidiendo entonces con la frase: moral y luces son los polos de una república. Moral y luces son nuestras primeras necesidades. Vamos a formar a nuestras generaciones para que estos tengan la conciencia suficiente de tener una república que realmente sea la república que Bolívar imaginó, una república que vaya en función de todo su pueblo.